Hola, hola, soy Brian Piña, estudiante de la Universidad Estatal de Bolívar y a continuación vamos a hablar acerca de un tema que son las metodologías activas para el aprendizaje. ¿Cómo vamos a empezar esto? Con que el estudiante, más allá de aprender escuchando, debe aprender con sus sentidos. Les pongo un ejemplo muy claro. Si tenemos una vía de un solo carril y que deben transitar en ambos sentidos, va a ser difícil que transiten de manera adecuada. Entonces es así el cerebro que cuando necesita aprender, necesita hacerlo de diferentes formas, no solo escuchar y que el conocimiento llegue. Eso ahí no se va a dar ningún proceso en nuestro cerebro y no se nos va a quedar esa educación o ese conocimiento en el mismo. Entonces, ¿qué se pretende? Que la transmisión de información, es decir, yo transmitir y hablar, se enfatice menos. O sea, esto quede de al lado. Y se da un espacio para el desarrollo de las capacidades de los estudiantes. Esto que pretende que cada estudiante tiene una capacidad, como cada ser humano es diferente, cada uno tiene una capacidad diferente. Entonces se potencia esa capacidad y se crea de manera holística muchos conocimientos. Además de eso, ¿qué se implica que el estudiante piense en un orden superior, es decir, vaya más allá de lo que capta? Entonces, vamos que los estudiantes, a través de actividades como la lectura, la escritura o debate que transmiten su conocimiento, hablan, dialogan y no solo escuchan, entonces crea un aprendizaje significativo. También lo que se enfatiza es en la exploración de actitudes y valores de los estudiantes. ¿Y esto por qué hablamos? Porque sí, porque en lo que es el centro educativo o centros escolares, unidades educativas, colegios, escuelas, universidades, lo que se está haciendo es formar a las futuras personas que van a actuar en una sociedad. Entonces, si estas personas no con una actitud buena, no va a servir de nada todo el conocimiento. Si no tienen valores, este conocimiento va a quedar en las nubes y va a existir la superioridad sobre el resto y todo eso. Entonces no va a servir de nada solo el conocimiento, sino debe ir en un equilibrio entre lo que son valores y actitudes y el conocimiento. Y por ende, esto forma un ser que sea íntegro y posea de manera holística, sea una persona que sea muy buena para la sociedad. Entonces, ¿cómo hacemos que el estudiante pase de una manera pasiva a una activa? Lo primero que es realizar una adecuada planificación curricular que sea acorde a las necesidades del estudiante o del grupo de estudiantes, tomando en cuenta que cada persona es diferente, por eso existe pluralidad en las aulas. Una de las primeras técnicas que se debe fomentar es la discusión en clases, es decir, pensar, emparejarse con otra persona y decir esta persona piensa igual o esta persona piensa diferente y compartir eso y ser recíprocos. Lo que envío recibo, lo que envío recibo y es así como se construye de manera más adecuada lo que es el conocimiento. Esto de la reciprocidad se halla en que el profesor prepara preguntas en sí, preguntas generales que tengan un sentido para que ayuden a profundizar en un tema. Y se expone todo esto en una clase y entonces las personas van exponiendo todos los criterios que tienen, todo el conocimiento previo, se empareja con otra persona o se disocia con otra persona y empiezan a compartir ese conocimiento y compartir y recibir. Y de eso se trata esto. Entonces, durante la clase el profesor plantea preguntas a todo lo que es un grupo, se da algunos minutos para que cada estudiante piense por sí mismo y luego cada estudiante como ya reflexionó, pensó de qué se trata el tema, tiene una intuición y además tiene conocimientos previos, entonces ya va a tener un criterio propio. Entonces, el profesor pide al estudiante que se reúnan en duplas, ya sea de igual pensamiento, de diferente pensamiento, y compartan sus reflexiones acerca del tema que se realizó o la pregunta realizada. También se puede enfatizar de manera diferencial de opiniones, es decir, si me emparejo con una persona con diferente opinión, no hay problema, llegamos a un acuerdo y unimos esas dos opiniones para llegar a una sola. Y una vez que se termina el tiempo, el profesor retoma el tema
y puede pedir a cada duplo, cada grupo, como se podría decir, que reporten el resultado de su discusión, y es así que se va a llegar a una conclusión general y vamos a poder compartir ese nuevo conocimiento. Otro método bastante importante es lo que es el cabildo abierto. El cabildo abierto es un ambiente que permite que los estudiantes participen con sus opiniones y desarrollar competencias de comunicación. Lo que se va a desarrollar a través de esto es que el estudiante piense por sí mismo acerca de un tema y pueda exponerlo, pueda adquirir esa facilidad de palabra para disociar al resto de personas o persuadir al resto de personas. Entonces, esto es una discusión sobre un tema en el cual se debe llevar de manera responsable en el aula, en donde el profesor ya debe preparar su tema, debe trabajar el tema, debe dominar el tema, y es importante que este aporte pueda ser utilizado con material o con otro tipo de cosas para que las ideas o el pensamiento de cada estudiante sea expuesto de manera oportuna y al final llegar a una conclusión general. Otra de las técnicas muy importantes son los aportes colaborativos. El objetivo de esto es mejorar los apuntes de los estudiantes, fomentando la colaboración. Hay que recordar que los estudiantes en sí apuntan todo. Escriben todo lo que escribe el profesor en el pizarrón. Esos no son los apuntes colaborativos. Lo que se pretende con el apunte colaborativo es mejorar la información que manejan los estudiantes, al mismo tiempo que esto desarrolla lo que son las competencias educativas y el trabajo en equipo. Algo en contra que tiene esto, que puede ser un poco complicado implementar en clases sistemáticas, es decir, por tiempo, ya que ambos estudiantes tienen el mismo nivel de capacidad de forma de apunte y entonces no va a tener sentido cuando apunten de diferente manera y no puedan compartir o no puedan llegar a un acuerdo. Ahora vamos a hablar otra forma que se llama la pecera, en el cual el profesor, primero, lo que siempre, el profesor ya debe preparar el tema de discusión, que se relaciona con con el material que se trabaja en clase o con el tema que el día de hoy se va a ver en clase. Entonces, el profesor describe el dispositivo a los estudiantes, es decir, describe cómo se va a manejar. Entonces, se enfatiza que un grupo discute, un grupo de estudiantes de un curso, 10 estudiantes hablan acerca del tema y el resto observa. Entonces, el profesor pide a los estudiantes que discutan acerca del tema en grupos. El resto de estudiantes se ubican en un círculo extremo, entre ellos observan y toman nota acerca de los elementos que tiene esa discusión, es decir, de todo lo que hablan, todos los temas que les llamen la atención y hablan. Entonces el profesor plantea el tema y genera una discusión en el grupo interior. Para esto, una vez que el tiempo termina, ambos grupos elaboran sus conclusiones por escrito, es decir, los que están en la discusión y los que están fuera de la discusión. Con esto lo que se pretende es fomentar la comprensión de los estudiantes sobre un tema y desarrollar competencias comunicativas. Es decir, que fomenta que los que están afuera comprendan a los que están adentro. Y después de comprender eso, se desarrolla lo que son las competencias educativas. Además de que los que están adentro deben ser bastante comunicativos para que los que están en el grupo exterior, los que son observadores, la información les llegue de manera adecuada. Ahora, una contra de esto es que si el grupo de estudiantes es numeroso, la implementación de esta técnica puede ser complicada. Esto es para estudiantes de hasta máximo 30 o 20 en un aula. ¿Por qué decimos esto? Porque hay aulas con exagerada población de estudiantes y entonces es difícil porque no se va a llegar a un acuerdo entre todos. Ahora, lo que es mapas conceptuales, lo que son tablas grupales, lo que es el agrupamiento por afinidad, todo esto es bueno porque permite la comunicación activa entre todos los estudiantes, pero tiene una contra, que los estudiantes deben dominar el tema, que muchas veces no dominan lo que es realizar una tabla grupal, un mapa conceptual, saben la manera que es, pero no saben el contenido que debe llevar. Entonces, para ello, el profesor debe primero enseñar cómo deben trabajar con estas técnicas. Entonces, ese es uno de los contra en este tipo de trabajos y en los agrupamientos por afinidad, que muchas de las veces
la mayor contra es construir que los estudiantes sean categóricos, es decir, que sea una igualdad o una equidad entre los equipos. Esto en torno a lo que es la discusión, el diálogo de manera verbal. Ahora, lo que es de manera escrita, las bitácoras colaborativas. Estas se implementan en grupos de sesiones hasta todo un semestre. Es como un portafolio estudiantil, pero de todo un curso, de todo un grupo de estudiantes. ¿Eso qué nos permite? Que se desarrolle habilidades de pensamiento crítico y del respeto por el trabajo del otro. Es decir, lo que la otra persona hizo está bien o está mal, pero yo respeto lo que él ha escrito y yo tengo mi forma de resumir o de tomar mis apuntes. También esto lo que tiene algo en contra es que requiere el compromiso y la regularidad de los trabajos de los participantes, lo cual es a veces bastante complicado porque de un grupo de 10 trabajan la mitad y la otra mitad no trabaja y eso es un poco complicado conllevarlo. O lo que es la escritura colaborativa, es decir, escribir, pongo un ejemplo en educación básica elemental, escribir un cuento, ya sea con dibujos, sin dibujos, de manera escrita o de manera visual, de manera conjunta, es decir, llegar a acuerdo entre grupos para decir, esta es nuestra historia, nuestro escrito, nuestro cuento, y entonces esto que pretende, primero, entender a la otra persona. Segundo, llegar a un acuerdo entre todos. Y lo tercero que busca es el trabajo en equipo y la buena comunicación. Es decir, que estas personas o estos estudiantes tengan buena comunicación y puedan estar siempre de manera activa entre ellos y crear vínculos interpersonales. Bueno, esto hablando de las técnicas y los métodos para cambiar al estudiante, ir más allá de que escuche y no aprenda nada, sino que él mismo genere un poco de conocimiento o el conocimiento para él. Esto es todo por hoy, espero verles otra vez. Chao, chao.